Hola. Bienvenidos al podcast Comprehensible Spanish Language Podcast. And in this podcast we speak only in Spanish. En este podcast hablamos solo en español. And I want to say thank you to Chris Haslett that supported and donated something on Buy Me a Coffee. Thank you, Chris, for your donation. A lovely, relaxing, informative podcast. Thank you. Thank you, Chris. Thank you for your donation. Thank you for your support. I am very grateful to see your comment, your donation. Guys, if you want to donate something to this podcast or all the other podcasts, you can do it. The link is on the description of this episode. Buy Me a Coffee, PayPal, all the link, the information there. So guys, thank you very much. Muchas gracias a todos. Thank you all for your donation. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Podcast de cine, podcast de poemas, podcast de cuentos infantiles o podcast de otros temas. Sí, como ustedes saben, yo tengo 4 podcasts: Comprehensible Spanish Podcast, TPRS Spanish Podcast, Slow Spanish Language and Crazy Stories in Spanish. 4 podcasts para aprender español. Y yo estoy pensando en eliminar uno de estos 4 para crear otro. O también estoy pensando en crear un 5º podcast y no eliminar ninguno. Díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué recomiendan? Yo voy a hablar un poco, sí, de los podcasts que tengo planeado crear. Por ejemplo, chicos y chicas, yo quiero crear un podcast de cine para hablar de películas, para hablar de filmografías, de actores, de directores, análisis de películas, todo lo relacionado con la cinematografía, con las películas. En general, análisis y discusiones, debates sobre películas que hemos visto o que yo he visto y que quizás le pueda recomendar a ustedes o ya ustedes han visto, pero quieren escuchar la opinión en español para practicar español. Y por eso yo estaba pensando en crear un podcast de cine. Y es que tengo 4 podcasts y ahora un 5º. ¿O es mejor eliminar uno? ¿O es mejor crear otro más y tener 5? No sé qué hacer de verdad. Por eso es interesante saber qué piensan ustedes. Tengo muchos oyentes de diferentes países. Y por ejemplo, en este podcast, Comprehensible Spanish Language Podcast, hablamos solo en español para que ustedes practiquen el listening o el escucha, pero para que ustedes también aprendan algo nuevo o aprendan algo relacionado con el idioma. En este podcast yo recomiendo libros, películas, canciones, doy consejos, aplicaciones, diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas. En este caso, el español. Y por eso yo decidí crear este podcast. Y este fue el primer podcast. Luego vinieron los Slow Spanish Language, Crazy Stories y todos estos podcasts que yo tengo. Pero este fue el primero de todos. Y el que yo decidí crear primero y luego llegaron los otros. Y ya tenemos 3 años en este podcast trayéndoles episodios a todos ustedes, hablando de diferentes temas. Tengo oyentes muy fieles. Sí, chicos y chicas, tengo oyentes muy fieles, como lo son todos ustedes que escuchan cada semana este podcast. Y por eso yo decidí hacer, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, no es bueno hablar en un podcast de cine cuando hablamos de diferentes temas como aprender un idioma. No. Hay que tener un podcast solo para eso. Y por eso es que yo he decidido crear un podcast solo para eso, solo para cine. ¿Me entienden? Sí. Y también otros de los podcasts que tengo pensado hacer es poemas. Un podcast con poemas o con literatura para leer, para que ustedes tengan, una oportunidad de escuchar diferentes poemas en español, pero sin traducción, solo leyéndolos o recitándolos, y ustedes escuchan, ustedes pueden hacer, sus apuntes,
y así por el estilo. O sea, el podcast será de lectura de poemas, de literatura y todo este tipo de cosas, pero solo en este podcast habrá poemas. Y lo curioso es que en el podcast Slow Spanish Language Podcast tenemos los poemas allí. Sí, tenemos ya algunos episodios con poemas y por eso ahora hay que hacer un poco, no sé, un podcast de poemas o de... Sí, por ejemplo, yo leo un poema, será un podcast, no sé, unos poemas de 5, 10, 7 minutos y no habrá traducción, solo es escuchar a un hablante nativo en español leyendo un poema, recitando un poema. Sí, porque en el podcast Crazy Stories hay poemas, pero también hago la traducción y explicación de las palabras, verbos y así por el estilo. Y ahora he pensado en un podcast de poema, porque he visto que a muchos de ustedes les gustan los poemas que yo traduzco en español en mi otro podcast. ¿Qué piensan ustedes? Y por eso yo les quería preguntar, ¿quieren ustedes un podcast de poema más que un podcast de cine? Y es muy interesante, pero también hay un tercer podcast que yo tengo planeado. ¿Cuál es este podcast? El podcast que yo tengo planeado hacer es un podcast de cuentos. Cuentos no solo para niños, sino de... ¿Recuerdan el episodio que hicimos recientemente sobre los tres cerditos en el podcast Crazy Story? No, en el podcast Slow Spanish Language Podcast. Allí hicimos un episodio reciente sobre los tres cerditos, pero es con traducciones y es muy largo el episodio, pero es muy interesante y deben escucharlo. ¿Y qué pasa? Que yo he pensado hacer un podcast solo leyendo los cuentos. Solo leyendo los cuentos para todos ustedes, por ejemplo. Ustedes leen un cuento, por ejemplo, leemos un cuento en español en cada episodio y el episodio será de 10, 7, no sé, 5 minutos, dependiendo de cuánto dura el cuento. Y en este podcast no habrá traducción. En este podcast solo leeremos los cuentos. Es como el podcast de poemas. No habrá traducción, solo en español. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando solo en español. Y este podcast yo hablo de diferentes cosas solo en español. Y no hay traducción, ¿me entienden? Por eso, chicos y chicas, debería crear un podcast de cine, de cuentos o de poemas. Unas de estas tres opciones. Y por el que más me estoy decidiendo es por el podcast de cine. Que será el primero que voy a crear de estos tres. Pero pienso hacer uno de los tres, 2 de los tres, quizás los 3. Pero tengo 4 podcasts que debo hacer. Eliminar 1, eliminar 2 y crear 2 nuevos. O seguir con los 4 y hacer 2 nuevos, 3, no sé. Estos son los planes de Español con Dennis, Spanish with Dennis. Tenemos diferentes podcasts, tenemos diferentes cosas para hacer. No sé qué tema les interesa más a ustedes, el tema del cine, el tema de los poemas o el tema de los cuentos para niños o cuentos en general. Yo pienso que los poemas y los cuentos lo podemos hacer en Slow Spanish Language Podcast, pero con traducción. Pero si ustedes no quieren escuchar la traducción y solo quieren escuchar un cuento como un audiolibro o un poema como un audiolibro, ¿sí? Pues esta sería la opción más o menos. Y con respecto al de cine, también hablaría solo en español. Por eso sería también solo en español. Y esto es de lo que quería hablarles hoy, de los futuros podcasts de Spanish with Dennis. Podcast de cine, podcast de poema, podcast de cuentos. Y todavía no he pensado en los nombres, pero ya estaremos en eso. Chicos y chicas, gracias por escuchar hasta el final. Remember that you can support me on PayPal and buy me a coffee. The links are on the description. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima. Gracias for the donation. Thank you for donate. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Hasta luego.